Muchas gracias. Bueno, darle las buenas tardes a todos, a todas las que se han dado el tiempo para participar hoy día en este segundo episodio del ciclo de conferencias entre ANEF, FENADUP y también EBEP. Hoy día tenemos como invitada estrella a una gran persona, a una gran mujer, que es María Olivia Monkeberg. Antes de hacer las presentaciones, María Olivia, voy a hacer un breve recorrido por lo que ha sido tu trayectoria. Recordar que María Olivia es periodista de la Universidad Católica de Chile y en su trayectoria laboral profesional ha tenido distintas vinculaciones con medios periodísticos, con revistas, con diarios, La Época, La Nación, Ercilla, Análisis Hoy, Radio Nacional, entre ellos. Es fundadora del movimiento Mujeres por la Vida. Junto con ella con ello, y también ha realizado un trabajo gremial como dirigente del Colegio de Periodistas. Premio Nacional de Periodismo al año 2009, y paralelamente ha desarrollado una línea de periodismo investigativo con una gran cantidad de publicaciones, entre las que destacan La Máquina para Defraudar, Los Magnates de la Prensa, Caradima, el Señor de los Infiernos, El Poder de la UDI, El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno. En esta línea, y ligado al ámbito de la educación, se encuentran dos obras que ha realizado ya, que es Con fines de lucro y El negocio de las universidades chilenas. Fundamentalmente sobre este último tema, ¿cierto?, sobre la educación en el nivel superior, es lo que ella va a abordar hoy día y va a profundizar sobre ello. Así que te damos las gracias por darte el tiempo también, María Olivia, para estar con nosotros, contarte que entre las organizaciones que están a cargo de este evento está ANEF, ¿cierto?, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y la cual está representada hoy día por Yasna Frías, ¿cierto?, que es la vicepresidenta de capacitación. También está EBEP, que es espacio vinculante por una educación pública y que está haciendo la presentación hoy día la señora Sandra López. Y en el caso de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación, organización que incorpora a 6 instituciones del mundo de la educación, entre ellas JUNGI, JUNAEP, Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, ANIT y Agencia de Calidad de Educación, me toca a mí hacer la representación como presidente de esta organización. Eso es más o menos lo que te puedo contar, a grosso modo, ¿cierto?, sobre las personas que estamos detrás de la organización de este evento. No sé, Yana, si quieres agregar algo. No, Wilfredo, solo dar los saludos de nuestro presidente José Pérez Débeli, que no pudo estar en este momento. Tuvimos unos compañeros detenidos durante la tarde del IND, estaban en tribunales en este momento gran parte de mis compañeros del Directorio Nacional, haciendo fuerza para que puedan salir. No puede ser que hoy día se penalice a quien protesta, no puede ser que porque pongan un cartel la gente sea perseguida y se les hagan sumario. Así que nuestro presidente no puede estar hoy día, pero sí envía sus saludos a María Olivia y agradece el apoyo que nos ha brindado, porque ella siempre nos ha colaborado en cada uno de los conversatorios. Yo agradecer también la convocatoria a aquellos que hoy día están presentes, y como desde ANEF y desde la Vicepresidencia de Capacitación, para nosotros es fundamental generar un análisis crítico de lo que ocurre hoy día en el país, de lo que ocurre con el lucro. Hemos levantado varios conversatorios para que nosotros como dirigentes del sector público nos convirtamos en una fuerza real de movilización para nuestro país. Hoy día Chile está cambiando y nosotros tenemos un rol fundamental como trabajadores y trabajadoras del sector público para alzar la voz frente a aquellas políticas públicas que son tan injustas, que lo único que han hecho es lucrar y mercantilizar la educación y también en otros sectores, ¿no? La modernización del Estado para muchos implica la traspaso y vulneración del rol fundamental del empleo público. Nosotros tenemos una misión importante, una función y una misión como trabajadores del sector público, y es rescatar y valorar lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Valorar lo público y esta misión. Así que nada que decir, agradecer el espacio y el trabajo que se está realizando, tanto con FENADUC, perdón, y EBEP. Así que nada, pues dejar ahí con ustedes, con María Olivia, que tanto nos interesa escucharle. Sí. Entonces,
Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Yasna, Wilfredo y a todos los dirigentes y dirigentas que están presentes y a quienes no dirigen, pero quieren igualmente escuchar, por esta invitación. Realmente me alegro, creo yo que es fundamental el tema de la educación en este minuto, en este tiempo, ¿no? En este tiempo en que se está iniciando el proceso constituyente, en que tenemos un año además de tan importantes definiciones en lo electoral, va a haber nuevo presidente o presidenta de la República, va a haber nuevos parlamentarios, muchos de ellos. Entonces es súper importante, yo creo, que este tema de la educación, que hace un buen rato ya está en la agenda pública, no solo no deje de estar, sino que esté con las miradas de todos los que de alguna manera somos protagonistas o estamos interesados en ello por la importancia que tiene para, para todo, para el desarrollo del país, para el respeto de los derechos humanos, para la dignidad que queremos para todos los habitantes de nuestro territorio. En fin, ustedes como educadores, muchos lo saben mejor que yo. Quería decir nomás que yo también soy funcionaria pública, soy profesora de la Universidad de Chile, profesora titular de la Universidad de Chile, y en esa calidad me toca no solo hacer clases, sino que también investigar y también es participar. Estamos trabajando en algunos lineamientos transversales con otros profesores y profesoras de la universidad, analizando lo que ha ocurrido en este tiempo y lo que uno quisiera, más acá del sueño, o sea, tratar de hacer realidad. Yo creo que Yasna Frías decía una palabra que al pasar dijo el valor público de la educación. Yo creo que eso es central para poder entender todo lo que está en juego. Creo que por eso que estos temas se conversen. Yo encantada, acepto invitaciones, sería para conversar muchas horas, pero naturalmente los Zoom nos cansan, así que vamos a tener algún rato de conversación. Yo va a ser algún rato en que podré expresarles algunas ideas y recuerdos, ¿eh? Y planteamientos y desafíos, pero me encantaría que ustedes también tomaran la palabra, pudiéramos conversar. Cuando en estos días me ha tocado estar escribiendo algunas cosas, o justamente ahora preparándome para encontrarme con ustedes, no puedo dejar de lado el recuerdo de que han pasado 40 años desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1981, esa que esperamos dejar atrás. Son 40 años en que desde cuando Augusto Pinochet llegó en su minuto primero a la moneda, esa moneda refaccionada, después de lo que habían del incendio del 73, ¿no es cierto?, de la destrucción, del bombardeo. Y sin embargo, fue justo el 81 cuando entraban en vigencia la Constitución y reformas en los diferentes planos de la vida de todos nosotros. Fue justamente el momento en que yo puedo recordar, lo he recordado en los libros, pero también se los puedo contar que lo he recordado porque en esos ratos trabajaba el 81, al comenzar el 81, primero en la revista Hoy, después en la revista Análisis, tenía que reportear lo que estaba ocurriendo. Y en ese reporteo de lo que estaba ocurriendo, uno iba viendo lo que estaba pasando en materia de la previsión, cuando nos decían de que el sistema previsional estaba quebrado. Y llegó José Piñera, el hermano del actual presidente de la República, junto a Hernán Vigi, quien fue después ministro de Hacienda, a instalar este sistema de las AFP. El mismo tiempo en que instalaron en la salud las ISAPRE, el mismo momento en que empezaron a surgir otras figuras
de esto que llamaron las modernizaciones en ese tiempo. Y ahí nos vamos a encontrar con las reformas estructurales a todo lo que es el ámbito de la educación. Fue a comienzos de ese año que empezaban a darle fuerza, con mayor fuerza, diría yo, con mayor energía a todo el sistema de colegios particular subvencionados. Que antes había algunos, en una proporción mucho menor, pero fue en ese tiempo en que empezaron a tomar más vigor. Simultáneamente, a dejar de lado el interés por la educación pública. Y luego vino la municipalización. Recordemos que se hablaba de municipalización, pero también los alcaldes eran designados por el poder ejecutivo, o por la Junta Militar, o por Pinochet mismo. Entonces, esos mismos alcaldes que después llegaron a ser diputados gremialistas en su mayoría, también algunos de los que después fueron a ser nacional. El mismo tiempo en que se hicieron esas reformas sustanciales a la salud, junto con la creación de ISAPRE, si bien se mantuvo en forma significativa la atención pública en salud, a la vez también se hizo desaparecer el antiguo Servicio Nacional de Salud, el que había sido creado en los años 50, y se generó lo que llamaron el Sistema Nacional de Salud, pero debilitando la atención primaria en salud. Es bien curioso, cuando uno analiza estas cosas, se da cuenta que fue muy paralelo, y no es raro tampoco, porque era ese modelo basado en todas las teorías de Milton Friedman, el que fueron implantándolo en los diferentes sectores. No solo sectores que hubiéramos decir de la economía, sino que sectores que apuntan a todo el ámbito de lo social, de la vida de todos nosotros, como decía. En ese tiempo también, en un tono, diría yo, más imperceptible, o los medios de comunicación existentes, que tal como hoy eran los principales, ¿no es cierto?, el consorcio del Mercurio y de Copesa, la tercera, no hablaban mucho de eso, y se dio la posibilidad que surgieran las universidades privadas como corporaciones o fundaciones, famosas entre comillas, sin fines de lucro, como lo estipuló el decreto con fuerza de ley, que fue el número 1 del 30 de diciembre del año 80, pero ya el 81 empezó, es decir, existía ya la posibilidad. Entre paréntesis, hay que recordar que fue una discusión intensa al interior del gobierno militar, porque hubo mucha discusión entre los Chicago Boys y militares, y algunas otras personas, algunos abogados que decían no puede, porque era impensable que las universidades llegaran a ser entidades que pudieran lucrar. Y por eso que pusieron esa frase, una frase que después no se respetó por lo que vino después, y porque más aún cuando ya hubo de nuevo Congreso y la posibilidad de la transición a la democracia, tampoco se generó el delito del lucro como una instancia que fuera concebida por el Código Penal. Y por eso es que cuando se produjo la investigación después de la Fiscalía, en los años 2013, 2014, 2012, 2013, después del movimiento universitario 2011, nunca, los fiscales, Carlos Rajardo nunca pudo llegar a comprobar el delito del lucro porque no estaba penalizado, o sea, porque no se podía castigar, ¿eh?
Y eso quedó pendiente en el fondo hasta 2018, cuando con la ley nueva se trató de modificar, pero después el Tribunal Constitucional también se cruzó haciendo más débil el problema de la verdadera regulación del lucro. Ahora, ese año 81, también podría señalarles que otra situación que se produjo fue que le quitaron atribuciones a los colegios profesionales. Ahí fue cuando le quitaron a los colegios profesionales la posibilidad de que cautelaran la ética y a la vez que fuera la colegiatura obligatoria. Entonces, si lo vemos en conjunto, todo esto apuntaba a que se fueran generando estos cambios en un ambiente absolutamente dictatorial, en un ambiente de represión, sin derecho a pataleo, al fin y al cabo, pero sin discusión. Y se crearon otras entidades también, y esas sí pudieron lucrar. Me acuerdo una editorial del Mercurio, del propio, una columna del propio Jaime Guzmán Errázuriz, en que defendía la creación de los institutos profesionales. Y a los institutos profesionales sí los dejaron lucrar, porque los institutos profesionales no existían antes. Ahora, la otra instancia que se creó junto a los institutos fueron los centros de formación técnica, que también tuvieron la posibilidad de lucrar. Sobre todo los institutos, los CFTs también han lucrado y mucho. Una cuestión es que las universidades privadas, estas nuevas, sin embargo, no nacieron de inmediato. Y no nacieron de inmediato por la sencilla razón que en la idea original era que fueran propiedad de grupos económicos, igual como habían sido las AFP, que fueron en un primer momento de los principales grupos económicos de la época, del grupo Cruzat Larraín, del grupo de Javier Vial. También había un consorcio de grupos en que estaba el Mercurio y el grupo Mate, los dueños de la papelera. Pero pasó que también en la ISAPRE se dio parecido a lo de las AFP, pero en las universidades pasó que justo en el 82 vino la tremenda hecatombe económica, donde rodaron por los suelos bancos, empresas y los propios grupos económicos. Derivado de eso fue que Javier Vial llegó a la cárcel, lo mismo que Rolf Lüders, que fue el biministro de Hacienda, y que Manuel Cruzat y Fernando Larraín Peña se minimizaron como grupo económico. Después de haber tenido cientos, sin exagerar, cientos de empresas, estas rodaban por los suelos. Entonces, en ese asunto es que como que les falló un poco el diseño, puesto que no armaron universidades como las que pensaban armar. Pero sí surgieron otras tres, ya tipo año 83 empezaron a surgir, justo en el tiempo en que estaban además las grandes protestas nacionales que empezaron con el llamado de los trabajadores del cobre en el año 83, mayo del 83. Entonces, las tres únicas que surgieron en esos primeros 80 fue la Universidad Gabriela Mistral, que la fundó doña Alicia Romo, que era una mujer abogada muy cercana al régimen militar y que después se hizo tremendamente rica, una profesional que se hizo muy rica con la Universidad Gabriela Mistral, curiosamente sin llegar a ser muy grande. Eso muestra lo lucrativos que pueden ser también, y que tenía
bienes raíces, porque se iban comprando y comprando sitios ahí en el sector de Providencia, con Pedro Valdivia, acá en Santiago. Bueno, doña Alicia Romo vendió hace algunos años esa Universidad Gabriela Mistral y se la vendió, esto otro paréntesis, pero creo que son cosas interesantes, a un grupo religioso que son los Sodalicios, que es un grupo que venía de Perú, y que en Perú, un grupo católico extremo, de extrema derecha, pero también que se caracterizó por abusos en Perú, y finalmente, y tienen colegios, tienen colegios repartidos en algunas partes de Santiago, en la región metropolitana. Resulta que vendieron estos sodalicios, pero ya parece que ahora están solo en los colegios. Yo no los he seguido indagando ahora último. Sí sé que en Perú generaron libros y denuncias y de todo, pero vendieron aparentemente también, ahora último, y tomó el control de eso, o por lo menos la administración, la gente de la Universidad San Sebastián, porque un fenómeno, me estoy anticipando un poco lo que les quiero comentar después, pero un fenómeno que ha estado pasando también es que cuando algunas de estas universidades privadas revientan o están en condiciones muy débiles, como en cualquier empresa, las compra otro y las fusiona. Aparentemente podría ser una figura así en esto de la Gabriela Mistral. Después la otra es la Diego Portales, que en ese tiempo, cuando se fundó, estaba ligada a un instituto, y es de ese instituto anterior, no era de estos institutos como se conocen ahora, y ligado a sectores empresariales, que ese era el que lo creó. Después fueron cambiando un poco las cosas ahí. Y la otra es la Universidad Central, que fue fundada por un grupo más bien cercano a la masonería. Y lo curioso de estas tres es que tenían que tener un pase. El pase se lo daba el Ministerio de Educación, naturalmente, el Ministerio de Educación, por supuesto, que siguiendo todas las líneas gubernamentales, pero además el Ministerio del Interior, y dentro del Ministerio del Interior, como que el pase de buena conducta era un hecho sabido en aquellos tiempos, que era previa investigación de agencias de seguridad. O sea, tenían que mostrar buena conducta para tener una universidad. El hecho es que transcurrió solo hasta el final de la década, se empezaron a aparecer otras universidades privadas. Y la avalancha de proyectos vino ya el año 89, después del triunfo del no en el plebiscito del 89, cuando se vio que ya la dictadura tenía fin, entonces, y el verano del 90. Ahí hay datos que son muy decidores de cómo, al darse cuenta de que ya Pinochet iba a dejar la moneda, no quiso dejar la comandancia del ejército, pero dejaba la moneda, y de que las cosas iban a cambiar, por lo menos en alguna medida, entonces se quisieron instalar algunos grupos en el control de universidades privadas. Ahí voy a volver sobre eso en algún minuto. Ahora voy a mencionarles solamente que un contrapunto con qué es lo que había. ¿Qué es lo que había en el año que estaba mencionándoles yo, en el 81? Venía más o menos lo mismo en materia de los existentes, de los actores existentes, con lo que había el 73, que eran las 9 universidades, hoy consideradas las tradicionales, aunque el concepto ha aumentado por las universidades públicas. El año 83 había en total 9 universidades. De esas 9,
era la Universidad de Chile, que había sido fundada en 1842, la más antigua naturalmente, y la Universidad Técnica del Estado. Esas eran las únicas dos del Estado. Y había otras que eran, yo las llamo particulares, para diferenciarlas, se llamaron así bastante tiempo en el Ministerio de Educación también, para diferenciarlas de las privadas nuevas, de estas post-81. Entonces eran esas, la católica, que se llama, en ese tiempo no era pontificia, porque lo de pontificia se lo agregaron después en tiempo a Juan Pablo II, y post, ya en dictadura, sí, en dictadura acá. Pero era la Universidad Católica de Chile, se llamaba, donde yo misma estudié periodismo, y luego estaba la Católica de Valparaíso, de Católica estaba la Católica también del Norte, que se llamaba en ese tiempo la Universidad del Norte, que era de los jesuitas, también católica, que pasó después a llamarse Universidad Católica del Norte, y estaba la Universidad de Concepción, que es un caso muy especial, porque es una universidad que prácticamente tiene mucho de pública, a mi gusto, a mi modo de ver. También tiene una larga trayectoria, porque había sido creada en el año 1919, es la primera del siglo XX. La Católica de Chile, o Católica de Santiago, en el sentido de que ahora está en Santiago solamente, había sido de fines del siglo XIX, de 1888. Pero la de Concepción de 1919. Y con un marcado sentido público regional, diría yo. Bueno, después, en antigüedad era la Católica del Paraíso, la Técnica Federico Santa María, que pertenece a una fundación, a la Fundación Federico Santa María, que data de 1931. La Universidad Austral de Chile, uno le dice Austral de Valdivia, lo que pasa es que está en Valdivia, pero es la Austral de Chile, que nació en 1954, y les mencionaba antes a la Católica del Norte, que había nacido en Antofagasta el año 56. Todas estas eran las integrantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el CRUCH, creado por ley en 1956. Después, todas ellas eran, habría que decirlo, también entidades de derecho público. Las católicas más por derecho canónico, pero las otras son por derecho público. Y todas, para los efectos de lo que nos interesa conversar un poco más, recibían financiamiento estatal. En ese momento todas estas recibían financiamiento estatal. Naturalmente que el financiamiento estatal mayor lo recibían las universidades del Estado, que eran esas dos. Lo necesitaban para su subsistencia y para su desarrollo. Estábamos recién, en los años 60 fue la famosa reforma, que partió en la Católica, que siguió en la Católica, perdón, en la Católica del Paraíso y en la Católica de Santiago, siguió por la Universidad de Chile y en las demás. Entonces, también recién en ese tiempo se estaba desarrollando más la investigación, por ejemplo, en las universidades. Al comienzo eran más de docencia, pero también, por otro lado, lo curioso y interesante verlo hoy día, por el rol que debieran desempeñar las universidades en todo lo que se tenga que dibujar y construir de país, es que yo el caso de la Universidad de Chile lo conozco más, ahora lo he visto más, es impresionante la relación con todo lo que fue el forjamiento de la República y con todo lo que fue la educación. Ya, y ustedes, muchos son profesores, saben eso, que la educación pública en Chile nació de la mano de la Universidad de Chile, no solo por el Instituto Nacional, que el Instituto Nacional nació antes que la Universidad de Chile, paradójicamente, la gente cree que después no, nació antes. Pero al comienzo, la Universidad de Chile era la reguladora de todo el sistema educacional. Y ocurrió otro tanto en paralelo en salud. Nuevamente está la relación con lo de salud. Ahora, algunos datos.
Yo no quise hacer Power porque creo que de repente nos cansamos un poco de tanto Power, entonces le dije a la Yana, no, mejor que sea así más estilo conversación nomás. Pero les voy a dar algunas cifras que creo que son importantes de considerar. En el año 73, o sea, septiembre del 73, estamos hablando, justo en los días del golpe militar, había en Chile unos 145.000 estudiantes en las universidades. ¿Mm? Y aquí las mujeres, muchas feministas, escuchen esto, un 60% eran hombres. O sea, las mujeres de ese tiempo habíamos sido, yo acababa de egresar, pertenecíamos solo a un 40%. Y lo más probable es que estuviéramos en carrera, o estuvieran en carreras que se consideraban más de servicio, más de funciones consideradas comillas, para la mujer. Pero no me voy a meter en ese análisis ahora porque es otro análisis. Recién a mediados del siglo las mujeres habían empezado a cruzar a paso más firme las puertas de las universidades. Desde los tiempos en que hayan tenido que hacer la clase detrás de los biombos en medicina o soportar todas las bromas pesadas hoy consideradas acoso probablemente de parte hasta de muchos profesores, ¿no es cierto? Bueno, la presencia femenina, en cambio, el contrapunto con el hoy, es bastante notable porque hoy día vemos que en todas las instituciones universitarias el porcentaje de alumnado femenino, el porcentaje de estudiantado, ha aumentado hasta ser en 2021, en las estadísticas provisorias, serían un 55%, un 55,1%. Creo que en estos días había otra estadística, puede estar más actualizada, pero por lo menos hace un mes había chequeado eso. Ahora, este acceso de las mujeres a la educación superior se advierte en forma especial en el siglo XXI. Eso es algo de este siglo. Cuando pasamos de ese 40 a sobre el 50 y bordeando y superando el 55. Y los factores son muchos, pero obviamente tienen que ver, creo, ha ido de la mano con este protagonismo social y político que han ido conquistando las mujeres en Chile. Pero ya en los días del movimiento estudiantil de 2011 todavía estábamos un poquito abajo. Sin embargo, antes ya de la ola feminista, antes de 2018, ya estábamos sobre el 50 en cantidad, por lo menos, ¿no? Como digo, habría que hacer un estudio para desglosar por escuelas, por tipos de carrera. Sabemos de que hay programas especiales. En la Chile, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, hay un programa especial de inclusión de discriminación positiva a favor de mujeres. Ocurre en varias partes que haya preocupación y inquietud en ese sentido. Aquí tenía la estadística 2005, el 51,8% de la matrícula universitaria estaba conformada por hombres y el 48,2% por mujeres. Y fueron ganando terreno y en 2011 ya la situación se había revertido. Creo que también fue muy importante en esto, más allá de lo que se hubiera pasado concretamente con la acción de mujeres intencionadamente en este sentido positivo, también fue ocurriendo con la propia educación. Yo creo que en muchas partes los educadores, las educadoras han tenido algo que decir en esto. Miren, yo estudié en un colegio particular de monjas,
pero mis monjas, que eran las monjas francesas, Sagradas Corazones, curiosamente fomentaban y estimulaban que la mujer llegara a la universidad. A lo mejor por la influencia europea, una influencia de Francia muy apuntando en ese sentido. Por otra parte, cuando uno está mirando un poquito para atrás, yo en periodismo de investigación sobre todo recomiendo mucho el factor historia, ¿eh? Yo creo que las cosas hay que verlas en contextos, y en contexto, historia reciente la tenemos que considerar, por eso yo me he detenido un poquito en esto ahora. No podemos olvidar que recién en 1964-65 fue que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se instaló como obligación la educación básica obligatoria. Hasta ese minuto no lo era. Y la enseñanza media, con otros 4 años, pasó la licenciatura obligatoria de enseñanza media, llegó recién en 2003, en el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, es interesante también considerar cómo se han ido produciendo los cambios, ¿no es cierto? Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Después, a mi gusto por lo menos, en la mirada que puedo tener, creo que fue clave la reforma de Frei Montalva, que entre otras cosas, no solo aparte de construir escuelas, aparte de generar todo un cambio en los programas, de generar amplitud en la enseñanza, que fue la enseñanza obligatoria hasta el 8º, y de llegar a las diferentes partes del territorio. Hubo hechos como la creación de la Televisión Nacional de Chile. Y aquí paso un aviso solamente que yo siempre trato de compartir desde mi mirada de periodista, pero tratar de que se entienda entre otros sectores, entre la gente que está inquieta, entre las organizaciones sociales, la importancia de los medios de comunicación. Y una de las cuestiones que fue clave en ese tiempo fue la televisión nacional, pero hoy más que nunca deberíamos tener una televisión pública, deberíamos tener, ojalá, radio, televisión pública, y eso, porque eso va a fortalecer también lo que pase en el terreno educativo, ¿eh? Y por eso me permito la disgregación, pero para mi gusto no es tan disgregación, porque creo que en los orígenes la televisión nacional se creó junto a la reforma educacional, pero a la vez con un sentido de lo cultural y de lo educacional muy fuerte. Y eso se fue perdiendo, o se fue interpretando mal. Otra observación es que la universidad, en cambio, en esos años, y hasta el gobierno de Allende, que Allende hizo sí un eslogan, la universidad para todos, era la universidad más una aspiración lejana que un logro en aquellos años previos al golpe. Un poco por lo mismo de que ni siquiera había la licenciatura media obligatoria, ¿no es cierto? Pero tampoco estaban los espacios generados, entonces se transformaba en que era, algunos dicen de elites, pero también era la universidad permitía la movilidad social en tiempos en que no era tan segregadas las cosas. Bueno, lo concreto es que en septiembre del 73 no había más de un 17% de los estudiantes de la enseñanza media, de los egresados de la enseñanza media, que llegaran a la universidad. Las cosas son bastante diferentes hoy, pero el problema es a costa de deuda, a costa de qué calidad y algunas otras cosas que tendremos que analizar. Pero sí también quería hacerles otra observación, y es que en esos tiempos en que de ese reducido porcentaje, si se quiere, mirado con ojos de hoy, ocurría que en el año 73 más del 67%, 67, o
sea, cerca del 70%, ¿ya? De todos los alumnos de la universidad, o sea, de la educación superior de aquellos años, estudiaban en las dos universidades estatales. Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado, que había sido creada con un fin, como lo dice su nombre, más hacer lo técnico y lo tecnológico, pero que después cambió porque, entre otras cosas, a la Universidad Técnica le cambiaron hasta el nombre, pero después se ha generado un proyecto más de universidad en un sentido que va más allá de lo técnico, y es la USACH, Universidad de Santiago de Chile. Bueno, para terminar, redondeando esta parte de la cifra, ¿qué ocurre hoy? Que de acuerdo a datos del Departamento de Análisis y Estadística del Consorcio de las Universidades del Estado, del CUECH, sacados a partir de la cifra del Ministerio de Educación, entre 1995 y 2020, para no ser lo de toda la historia, la matrícula total se elevó 3,4 veces. Una cifra que puede ser impactante desde el punto de vista de decir que, bueno, tantos alumnos más que llegan a las universidades. Me refiero, no es a las del Estado, ¿no? A todas. Sin embargo, este asunto presenta varios problemas. Es a toda la educación superior, ya, incluidos los institutos profesionales que les mencionaba. Y lo primero que salta a la vista al aplicar la lupa, no aplica la lupita, es que durante este siglo XXI, sobre todo en los últimos años, lo que más ha aumentado es la matrícula en los institutos profesionales. Ojo, que esos eran los que podían lucrar sin problema. Y en segundo lugar, dentro de las universidades, el mayor crecimiento lo experimentaron ¿cuáles? Las nuevas casas de estudio, es decir, las que nacieron después del 81 y, para ser más exacto, después del 88, digamos. Son las que más crecen. Y vamos a ver cuáles son las que más crecen. Oye, yo quiero que ustedes me pongan límite, pero me gustaría decirles algo sobre esta parte. Yanna, digan ustedes. Porque veo que la hora ha pasado. Wilfredo está ahí a cargo. La idea era unos 20 minutos después para las preguntas, pero estaba súper interesante, no queríamos interrumpir. Wilfredo es el que está aquí a cargo del buque, digamos, así que yo lo dejo ahí. Gracias, Wilfredo, sí. Me dirijo a ti con la pregunta y con decirte que yo tenía acá unos apuntes, pero que en verdad tengo bastantes más cosas, pero prefiero que ustedes pregunten, pues. Que ustedes pregúntenme sobre quiénes son estas personas o qué más, por dónde me voy, porque tengo varias líneas de acción. Mira, habíamos considerado, María Olivia, primero que todo, que andas con una dolencia muscular tú, entonces habíamos considerado que no fuera muy extensa la charla, pero está entretenido, ¿qué quieres que te diga? Pero demos espacio también a las personas que están aquí hoy día acompañándonos, por si quieren hacer preguntas. Así que, por favor, pueden levantar la mano o colocarle en el chat su pregunta para que de manera inmediata las pueda responder María Olivia. Oye, una cosa quisiera decirle, perdón, Wilfredo, antes, un pequeño cierre de estas cosas que les estaba mencionando. Y es que, para ponerles el tema y si no dejarles la inquietud, una de las cosas que uno ve hoy, y que es bastante patético, es que de toda la matrícula actual, solo el 15% aproximadamente responde a matriculados en universidades del Estado. ¿Ya? Y en cambio, la misma cifra, muy similar, un poquito menor, 14 y tanto, responde a matriculados en
las universidades de lo que conocimos hasta el año pasado como el grupo Laureate. Esto es un grupo económico que era aparentemente de capitales estadounidenses y que hoy está en manos de algunos de los mismos que fueron los diseñadores de este modelo, es decir, de Jorge Selú Mesaror, que fue el último director de presupuesto de Pinochet, y de Juan Antonio Guzmán Molinari, que fue ministro de Educación, el mismo ministro de Educación que pusieron cuando José Luis Federici era el rector delegado de la Universidad de Chile. Y ellos son dueños de la universidad, a través de fundaciones, ¿no? Pero de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad de las Américas, del Instituto Profesional AYEP, de la Universidad de Viña del Mar, de la Escuela Moderna de Música, y creo que hasta ahí. Pero la cantidad de estudiantes que tienen, y con los que vinieron lucrando, dicen que podría haber sido los límites que se pusieron con la ¿cómo se llama? Con la ley de 2008, las leyes de 2008, sobre todo en este caso la ley general de universidades de 2008, de 2018, perdón, de 2018. Y los aires nuevos que vinieron desde el plebiscito y las diferentes y todas las diferentes elecciones, lo que han ido indicando, es que prefirieron irse y dejar en manos de estos personajes que habían sido por lo demás ejecutivos directivos de ellos, ya estaban ahí. Aquí ya está llegando un chat. Sí. Mira, había un chat anterior, después me voy a referir a ese. El CAE fue un tremendo negocio para ellos, por supuesto. Es parte de lo que no he alcanzado, pero quiero que lo vayamos comentando en la medida que ustedes lo planteen. El CAE es uno de los grandes negocios que favoreció, o sea, al final favoreció, no los grandes negocios, sino que, a ver, lo establecieron tratando de aliviar a los jóvenes, pero al final se vieron favorecidos los bancos y esta gente, los dueños de las universidades. No son solo estos que sí tienen el 14 o 15% de la matrícula, sino que además están otros grupos. Hay que ver siempre que las universidades que tienen las matrículas más numerosas, como es el caso, además de las que me mencioné, está el caso de la San Sebastián, que el presidente de la San Sebastián es Julio Poblete, que Julio Poblete fue uno de los fundadores de la UDI Popular, y después está la Universidad Santo Tomás, que fue de Gerardo Rocha, pero que después ahora está en manos del Grupo Hurtado Vicuña, donde Juan Hurtado Vicuña es el principal, y Santo Tomás ahora mismo está diciendo que Santo Tomás se mete a la gratuidad, que ese es otro tema, porque la gratuidad, que ha sido sumamente, creo yo, muy positiva para las familias y para las personas, de los jóvenes que han podido acceder a ella, pero también beneficia a esta gente. ¿Por qué? Y con esto cierro por ahora, que es por el tema también del voucher. También en la línea de seguimiento de la teoría económica de Milton Friedman y de modelo neoliberal, con estos vouchers que llegan a las universidades y que llegan a los colegios subvencionados y que quisieran llegar a toda la educación en su conjunto, es que hacen sus negocios lucrativos. Y que hasta ahora lo que se ha hecho en materia de legislatura han sido avances, yo creo que hay avances, pero hasta ahora han sido parados por el Tribunal Constitucional en un poco limitado, digamos, no parado, pero limitado en el caso de la educación superior. No tengo los antecedentes exactos del caso de la educación media y básica con la nueva educación pública, pero creo que ahí también se dan problemas. Y bueno, todavía no sabemos bien lo que creo que Piñera quería meterse en hacer algo similar
en la educación de los más chiquititos. Así que eso, por ahora, sigan preguntando. Quería comentarle Sí, nomás a la... ¿Quién dijo lo de San Joseph de Huachuraba, Sodalicio? Sí. Sí, yo creo que tiene mucha razón lo que está diciendo y lo voy a copiar porque me parece interesante. ¿Quién lo mencionaba esto? Juan Pablo Yáñez, si soy de San Joseph y los sodalicios. No sé si tienen relaciones directas con las otras congregaciones, pero claro, se han metido en territorio y en sectores de menores ingresos, por así decirlo, ¿no es cierto? sí. Tengo Ya, una consulta, María Olivia. No sé si te la cuéntame. puedo hacer. Sí, claro. Sí. Bueno, ha sido bastante escabroso lo que ha pasado con las universidades y claramente las últimas 3 décadas, de acuerdo a tu relato, ha pasado mucho tiempo ya. Y en un momento determinado a las universidades se les obliga a definir, ¿cierto?, entre con o sin fines de lucro. Eso no hace mucho tiempo. Entre medio está la Comisión Nacional de Acreditación, que en el fondo en algún momento se pensó que podía ser el organismo que podía regular. También en los últimos 10 años ha pasado que ha habido ciertas universidades, y estoy pensando en las consecuencias para los estudiantes, ¿ya? La República, la Universidad del Mar, pero tenemos desde hace unos 2 o 3 años una nueva institucionalidad que es la Superintendencia de Educación Superior, y que de alguna manera uno podría quizás generar esperanzas en que este va a ser el organismo que de alguna manera va a regular, va a establecer fiscalizaciones adecuadas. Pareciera ser que aún se está instalando. No sé si tú nos puedes entregar más antecedentes sobre eso, porque de verdad esto en algún momento se desbordó. No sé si esto, a mí a veces me da la impresión que esto no tiene vuelta atrás. Sí, yo creo que se desbordó, coincido contigo. Y es cierto que se creó, mira, se han venido creando, es bien curioso lo que ha ido pasando. Parte de la, si uno puede ver todas las reformas que se han hecho, hubo algunas que se lograron hacer a pesar de, recordemos, si uno empieza a ver toda la línea de tiempo, desde, yo les decía hace 40 años, pero digamos hace 30, hace 20, hay todo el tiempo, los primeros años, y me acuerdo con esa palabra terminaba ese libro de la privatización, ellos habían dejado amarrado todo esto. Era muy difícil desamarrarlo. ¿Ya? La Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, era pero así, o sea, dejaba súper duro para cualquier cambio, con quórum alto, muy alto, y lleno estaba lleno de cosas. Bien, fueron pasando el tiempo, se logró finalmente dejar atrás la LOCE, que eso fue en el 2008. Probablemente ninguna de esas cosas era con toda la contundencia que uno que hubiera querido, pero eran avances. No se logró meter la mano a la educación superior en aquel tiempo. Los lobbies eran feroces. Yo recuerdo que hubo una comisión del año 2008, no, de 2009 creo que era, por ahí, en que de las personas que iban a la comisión, si tú ves las actas, solo era contra el lucro el entonces rector de la Universidad de Chile, que era Víctor Pérez, era el presidente de la FECH y era la presidenta de los funcionarios. Punto. Punto. Porque hasta, me parece que el rector de la Universidad, Alberto Hurtado, se abstenía. O sea, no había una conciencia o una decisión o los intereses primaban para que el asunto caminara mejor. También probablemente en el Parlamento fueron pasando cosas muy fuertes cuando uno le sigue la pista. Cada vez que se tocaba este tema de las universidades o de la educación en general, eran las bancadas de la derecha, no eran como ahora cuando se trata de retirar el 10% de las AFP, en que se empezaban a desperdigar, a diluir, y a uno por aquí, y a arrancar, y a poner discos los de Piñera. No,
eran todos como tabla, ya. Dicho eso, se llega a una ley de educación tardía, el 2018, recién el 2018. Pero por todos estos tiros y aflojes, creo yo. La ley de universidad del Estado es interesante. La ley de universidad es interesante, pero, por ejemplo, ahora este gobierno no impulsa lo que se dice debería impulsar. Pero es primera vez que se reconoce en una ley que el Estado tiene universidades. Si ya era como que no las tuviera antes. Bueno, lo de la superintendencia, yo no te podría decir en cuanto a una investigación más profunda, pero ¿qué he visto? Que primero, en general, las superintendencias en Chile, porque son unas superintendencias que están de acuerdo a un modelo de mercado, no tienen las uñas muy afiladas. Esa es una expresión que no es mía, me la decía alguna vez algún abogado, pero que lo encuentro muy razonable. No tienen las atribuciones tampoco para investigar demasiado a fondo. Y también esto se está en conjunción con qué está pasando en lo legal. Ya les recordaba yo antes que el delito de lucro, por ejemplo, no estaba tipificado siquiera. Y esto por lo que pasaba en el Parlamento. O sea, yo creo que acá, mientras no se asuma con claridad y con cierta energía de que aquí este modelo requiere cambios radicales, los problemas van a subsistir. Lo complicado, y cuando digo eso es que el otro día lo conversaba con alguien, mira, una cosa es que a uno no le guste un modelo, una tal manera de que se lleven las cosas. O te lo pongo en otros términos, que tú pudieras decir esto está ideológicamente, es distinto a lo que yo pienso, o a lo que tú piensas. Es una cosa, como en teoría, ¿no? Es que aquí en la práctica ha demostrado que esto tampoco funciona bien. Si es que podemos decir, a lo mejor le podemos quitar el adjetivo de bien y decir, no funciona, porque tú acabas de decirlo, o sea, hubo cantidades de personas, de chiquillas, chiquillos damnificados con la situación de la Universidad del Mar. Si bien eso fue un caso paradigmático, increíble, ahí además se mostró toda la corrupción que había habido en la Comisión Nacional de Acreditación y que a partir de ahí salió el que había que reformularla. Sin embargo, esa reformulación todavía no llega a puerto. Todavía no se ha hecho a cabalidad las reformas que requeriría esa comisión. De partida desde cómo se conforma, quiénes están representados y quiénes no están representados. Tiene mucho sesgo y mucho sesgo privatista también, lo que hay ahora. Por otra parte, el sistema del voucher en sí está haciendo un ruido espantoso porque, y eso es una base del modelo libre mercadista, pero se da en un terreno como de una competencia, a ver, por un lado, como que todo se diera en una circunstancia de una transparencia genial, pero por otro lado, en que llega a ser, es como tragicómico, porque se pelean los recursos que en definitiva está poniendo el Estado con su aval para estos grupos que lo están recibiendo. Tú mencionabas a la República, hay otras más que han estado en los últimos meses con problemas. Vamos a seguir viendo estas fusiones. O sea, yo creo que yo les mencionaba el caso de que
aparentemente se habrían ido ya los sodalicios de, no sé cuál es la situación legal que tienen en este momento con el grupo de la San Sebastián, pero alguna relación tienen. Después hay 2 o 3 más, mira, hace poco estaba viendo y las anoté, ahora no encuentro mi apunte a mano, pero hay otras que también estaban generando. Si me dan un segundo, te voy a mencionar otras, porque anoté aquí en el propio celular, de repente uno anota estas cosas. A ver, pero en el fondo es eso, ¿no? Es como no es solo que no nos guste, sino que el tema es que es el no funcionamiento del cuento. A ver. No lo tengo a mano, parece. María Olivia, querida, hay una palabra pedida de Sandra López y hay una pregunta en el chat. Y creo que a lo mejor con esas 2 intervenciones podríamos ya ir cerrando, pensando en los tiempos también, el tiempo tuyo y el tiempo de las personas. ¿Te parece? Sí, a ver, ya, ¿cuál estima el efecto que tenía esta alta tasa de aumento? Claro. Marcelo Ramírez, claro, está planteando. Claro, es que aquí hay una cosa que nos puede llevar a otra conversación. Claro. Que aquí hay dos cuestiones que están bastante vinculadas, ¿no es cierto? Por un lado, es que las universidades yo creo que van a tener que repensarse y repensar también de acuerdo, no sé si será un poco ambicioso soñarlo así, pero de acuerdo a un nuevo modelo de desarrollo, porque uno puede llegar a la conclusión de que el actual modelo de desarrollo para Chile también está bastante limitado, por no decir una economía básicamente de servicio. Y al final, universidades productoras de profesionales solamente. Es decir, yo soy una profesional, ustedes lo son, no es mirarlo en menos eso, sino que también con un sentido de que se esté al servicio de lo que el país requiere. Y si estamos pensando en un futuro en que tengamos que preocuparnos en serio de temas como lo medioambiental, de que hacernos cargo de la revolución tecnológica, de que hacernos cargo de que las universidades tienen que desarrollar mucho más a fondo la ciencia y tecnología en comunicación con las necesidades del país. Entonces, implica algún nivel de replanteo. Y eso, yo no digo que tengan que hacerlo solo las estatales, pero las que tienen que pivotear eso son las estatales. Que aquí pasa una cuestión bien curiosa, y es que yo les decía, eran 2 las universidades estatales, ahora son 16 o 15. Bueno, resulta que ahí en la dictadura hicieron con un sentido probablemente geopolítico la división, cuando le sacaron el pedagógico a la Universidad de Chile y que también le sacaron las sedes de todas las regiones que tenían, que eran básicamente pedagogía, pero también habían otras, y también le sacaron las sedes a la Universidad Técnica. En muchos casos se fusionaron y son las actuales universidades de región. Esas universidades de región hoy día tienen mucho que hacer, creo yo, en una mirada de ese nuevo modelo de desarrollo también. Tienen que estar mucho más ligadas a su comunidad. Cuando estamos hablando de descentralización del país, por ejemplo. Entonces, no es pensar en universidades solamente que vayan forjadoras, formadoras o productoras de profesionales, a los que se les cobra
una cuota para darles un certificado, sino que tiene que ser el sentido de profesionales y de investigadores que apunten en la línea de que el país requiere para desarrollarse. No se trata de que los vayan a obligar a estar o a tener tales o cuales carreras, pero también se puede impulsar. Hay diferentes formas en que el Estado puede impulsar. Yo creo que por ahí habría que pensar, porque, claro, hay ese gran emisor de profesionales que no tienen campo laboral. Que el problema es que más de algunos, no solo economistas, desde otras profesiones plantean que hay a pesar de que estemos diciendo que ahora en plena pandemia nos están diciendo se esté creciendo el Producto Nacional, pero esas son cifras promedio. Pero de verdad, ¿se está desarrollando el país o no? Esa es la cuestión. Y creo que para ese diseño y para poner en práctica ese diseño se va a requerir como bastantes esfuerzos creativos y formativos en esa onda. No sé si le contesté a Marcelo con eso o no. Es de esperar. ¿Mm? Porque ahora estamos en la oficina todavía nosotros. Perfecto. Muchas gracias, María Olivia. Hay una última palabra que es de Sandra López. Ya, adelante, Sandra, por favor. Buenas tardes, María Olivia. La verdad que agradecerle. Nosotros somos del espacio vinculante por una nueva educación pública. Creo que ha sido súper importante esta charla que usted nos ha dado, el poder entender cómo llegamos a donde estamos. Tenemos que considerar que lo que pasó en octubre del 2019 fue impulsado por los estudiantes maltratados, discriminados, y también unas generaciones previas. O sea, estamos hablando que desde el año 81 se empieza con el negocio en la educación, no solamente en la educación superior, también en la educación básica, media, y se les quedó fuera la educación parvularia. Y viendo esta situación, ¿cierto?, visualizando lo que se venía, este gobierno intentó privatizar la educación parvularia. Por suerte, hubimos personas con conciencia en aquello, y la unión de las trabajadoras, de los trabajadores, de los académicos, de todo el sector de educación parvularia, permitió poder parar de alguna forma este intento por parte de este gobierno. Todavía están los proyectos presentes en el Congreso. Usted señalaba que a mí me llamó mucho la atención que en el Congreso, cuando se discutió la ley, ¿cierto?, de educación superior, solamente estuvieron 4, no sé, la Universidad de Chile, hablaba usted de la Federación, pero es importante que estemos todas y todos cuando se discutan temas de educación en el Congreso. Y hoy día también es importante estar en la constituyente, porque ahí se van a tomar decisiones que son clave para evitar que suceda lo que ya sucedió. Nosotros necesitamos un desarrollo sustentable en nuestro país, que va de la mano con la educación que genere innovación y desarrollo, sobre todo en las universidades estatales. Necesitamos universidades que estén al servicio de la comunidad, al servicio del país. O sea, yo tengo colegas que están sin trabajo, que estudiaron durante muchos años, con magíster, con doctorados algunos, y que evidentemente están saturados. Hoy día estamos saturados de ingenieros comerciales, de ingenieros civiles, de psicólogos, de periodistas. No hay campo laboral, pero sí hay campo laboral para educadoras de párvulos, para técnicos en párvulos, para especialistas para niños y niñas con necesidades educativas especiales. Pero nuestro país no ha sabido generar ese tipo de profesionales que se necesitan hoy en día, sobre todo en la educación y sobre todo para los niños y las niñas. De verdad que agradecida de su exposición. Creo que son muchos los desafíos que nos quedan para todos los que estamos aquí presentes, porque todos y todas los que estamos aquí presentes y como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tenemos el deber de defender una educación pública como corresponde, porque es el derecho
para todos los niños y niñas de nuestro país. De verdad que muy agradecida y espero poder tener la oportunidad desde la educación parvularia, la educación inicial, el poder tocar con profundidad estos intentos que hasta el último día del gobierno de este presidente va a tratar de impulsar que se aprueben y lamentablemente con el voto de personajes que deberían estar al lado del pueblo, pero que no lo están, porque efectivamente tienen negocio en la educación. Muchas gracias, María Olivia. Perfecto. Yanna, ¿quieres decir algo? ¿Ahí cerrando? Bueno, yo me sumo a las palabras de Sandri, los 3 proyectos funestos que es Sala Cuna Universal, subvención de niveles medios y kinder obligatorio que hemos estado ahí trabajando en el Congreso. Da mucha pena ver cómo gente que uno piensa que debiese estar en favor de apoyar y bajar este tipo de proyecto nos ha dado la vuelta a la espalda. Ha sido difícil trabajar con ciertos diputados y senadores y senadoras que la verdad es que están más interesados en seguir aumentando el tema del lucro que apoyar una educación que permita el desarrollo integral de los niños y no privatizar lo único que nos quedaba, que era la educación inicial. Así que sumarme a las palabras de Sandri, agradecer a aquellos diputados y senadores y senadoras que han estado apoyándonos y que están apoyando estos proyectos para evitar, y han sido los que han frenado, ya gracias a los movimientos, como dice Sandri, a la unión de Integra, BTF y Junji, que han hecho un trabajo bastante importante con el EBEP inicial, donde se ha logrado contravertir, pero no ha sido fácil, digamos. Yo las he visto durante más de 2 años en una lucha constante, porque cada vez que se avanza, ellos vuelven a buscar estrategias para poder avanzar, me refiero al gobierno. Así que es agradecer a María Olivia. Yo de verdad que creo que es súper importante poder profundizar algunos temas, sobre todo en el tema del voucher, que es la gran polémica. La educación no se vende, dice ahí atrás en el cartel de la Sandri, así que bueno, quedarnos con esa consigna. Yo les pediría que pudieran abrir las pantallas, quienes no han podido abrirlas en este momento, para poder pedirles a Carlos que nos saque una fotografía para poder después hacer las publicaciones de esta actividad. Agradecer a María Olivia, no sé si María Olivia quiere darles unas palabras de cierre también. Sí, gracias, Yanna. Gracias a Sandra, a todos, a Wilfredo y a todos ustedes, por la atención. Como les digo, para mí este es un tema que podría dar para mucho más incluso. Creo que tú lo resumías, Sandra, que es tremendamente importante. Y que me gustaría también, así que yo les voy a pedir, cuando tengan materiales interesantes, nos pongamos en contacto, porque uno con los propios estudiantes, con otros colegas, puede estar siguiéndole la pista. Por ejemplo, a lo que señalaba Sandra con esos proyectos, el hecho de que a la educación parvularia no les alcanzó para haberlo largado antes. Uno no sabe, habría que tratar de entender por qué, por qué fue recién en este último tiempo, tan recién, que se le quedó efectivamente a Piñera, suponemos que ya se le quedó de frentón, se le quedó rezagado. Ahora, otra cosa que tú dijiste, que es muy interesante, creo yo, es ver cómo los movimientos sociales, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi doble perspectiva, de haber estado, cuando uno es periodista, desde los tiempos yo partía diciéndoles eso, de los tiempos de la dictadura, reporteando, pero también activa en otro plano. Yo fui dirigente del Colegio Periodista, dirigente nacional del año 85 al 90, y simultáneamente estaba en eso que tú señalabas, Wilfredo, al comenzar en la presentación, en el movimiento Mujeres por la Vida, que si bien la gran preocupación era recuperar la democracia y justicia y democracia y libertad,
estabas a la vez en contacto con gente, tanto en ese rol de periodista como en la dictadura teníamos que estar así como en varios planos a la vez. Ahora bien, ahora al tema de la educación yo les contaba al comienzo, y antes incluso que comenzaran oficialmente, les seguía la pista. Cuando uno se decide y se mete en temas tan importantes y apasionantes como este, no los abandona, y a uno los libros no los abandona. Por eso es que después te convidan a estar en una charla, a estar en una conferencia, a estar en un foro, y tiene uno que tratar de estar al día, pero a la vez de guiar a otro. Entonces, en esta, con la dificultad que hay ahora, ¿no es cierto?, para un reporteo más directo, sin embargo, nosotros tratamos de estar, de saber lo que está pasando, así que por eso les digo, con mucha confianza, si tienen algún trabajo de interés y de todo, por lo menos uno le podrá echar una mirada, saber lo que está pasando o lo que está pasando en algún sector. El otro día creo que le mandé un WhatsApp a la Yasna preguntándole qué sabían más ustedes, por ejemplo, de la llegada de un grupo brasileño a comprar jardines vitamina. Sandra le debe sonar conocido, a otros que trabajan en la educación inicial o ¿cómo se llama? La parvularia, pues. A mí me hizo clic eso, porque digo, entonces está llegando un grupo brasileño, no sé quién es el grupo brasileño, no tengo idea, si es puro interés de plata o si hay interés ideológico, no lo sé. Sí sé que a un negocio vienen y que son creo que más de 60 o 70 la cadena de colegios que tienen ya, entonces, pero no he visto más cosas en los medios que esa nota en la segunda. Asimismo, para que les quede dando vuelta también, a mí me llamó poderosamente la atención que algo que les mencioné ahora, que fue lo de la compra o traslado, porque teóricamente no se pueden comprar ni vender las universidades, pero de una fundación que se generó para hacerse cargo de las que eran del grupo Laureate, ocurrió hace un año, el día 11 de septiembre. Miren qué casualidad. En un día que la gente estaba preocupada de otras cosas, a lo mejor conmemorar un aniversario más del golpe militar, a lo mejor los ultra pinochetistas celebrar, bueno, estaban en otra, y en ese otra ocurre que sale unas pequeñas notas en algunos medios de que se había hecho esta compra o que dejaban los de Silvan y que se hacían cargo otro personaje encabezado por Jorge Selume. Yo estuve investigando un poquito más allí y ahí detecté esto de la fundación. Después me llamó un día la presidenta de la Federación de los Estudiantes de la Universidad de América. Pero si ustedes se fijan, no son temas que aparezcan en los medios, en ninguno. La razón es muy simple, creo yo. En las universidades están entre los principales avisadores de los medios de comunicación, y como la publicidad, incluso con la pandemia, ha bajado, entonces no quieren perder avisadores, pero además coinciden, y a veces pueden estar hasta relacionados. ¿Ya? Entonces, creo que eso es una cuestión clave, que a mí me tocó vivirla, no digo sufrirla porque yo me acostumbré a eso, que de mis 3 libros sobre universidades, nunca salió una mención en el Mercurio, ni en la tercera, ni en la cuarta, nada, pero nada. Es más, ya de lucro venía hablando yo desde 2005. Y empecé a hablar más en 2007. Pasaron 2 años hasta que el escándalo de las becas Balich en la Universidad UNIAC, que fue realmente terrible, porque se traficó con derechos humanos para lucrar y con víctimas de la dictadura que habían tenido
estas becas Valech, que les vendían un cartón por enseñarles clases de computación. Entonces, desde ese minuto, yo te digo, los hechos estaban contados, ya estaban dichos. Sin embargo, pasaron 2 años hasta que una vez Televisión Nacional, en ese minuto creo que estábamos bajo gobierno, ya no recuerdo si era Piñera o uno ya, sale algo y se empieza a discutir el tema. Otra vez me llamaron porque cuando murió este señor Rocha, que realmente fue terrible porque provocó un incendio donde murió un martillero, y ahí entonces lo consideraron los propios colegas noticias, pero rompían las censuras que podía tener uno. Es decir, era a tal punto que, claro, es decir, en otros libros míos tampoco, pero en esto ha sido pero muy clave. ¿Qué les digo con esto? Que hay que poner, no solo poner ojos, sino que tratar de, cuando estén en espacio en que se pueda conversar, hay que hablar de estos temas. No me voy a alargar ahora comentándoles, pero sí les podría decir que por eso es que también, y más allá de los que les mencioné de Televisión Nacional, yo creo que otro cuento, otra historia, otra demanda, inquietud hacia la Constitución, para mí constituye el tema del derecho a la comunicación, del derecho a la información, del acceso a la información y de la posibilidad de que haya un sistema plural de medios. Que el Estado, yo no quiero un Estado censor, pero sí quiero un Estado que impulse el pluralismo, que dé posibilidades de que se expresen más voces. Porque esto lo conversaba el otro día con unos jóvenes en una charla que me invitaron. Mencionaba también Sandra al estallido social. ¿Por qué tanta gente se declaró tan sorprendida con lo que pasó en el estallido social de octubre de 2019, ¿no? Octubre, noviembre y los meses siguientes? Pienso, mis interpretaciones, que tiene que ver también con el que no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo o no pasaban de su metro cuadrado. Y claro, si tú no ves, no lees, no escuchas, no te informas, evidentemente que te pueden parecer sorprendentes ciertas cosas porque la gente no sale de sus propias burbujas. Ahora, otros creen que hay mal las redes sociales o porque podía ser un Twitter. Yo honestamente, y eso es tema para otra ocasión que me quieran invitar, feliz les cuento lo que opino, creo que no basta eso, que hay que reforzar y revitalizar comunicación por escrito, comunicación por radio, comunicación por televisión, pero donde se pueda dar contexto, donde se pueda hablar y conversar en profundidad, y no con una línea y que se agarren y después se descalifiquen. Eso no basta, eso no es libertad de expresión. Con eso no se hace democracia. Así que gracias por haber tenido la paciencia de escucharme, de poder conversar de estas cosas. María Olivia, siempre nos pasa. Adelante, Yanna, por favor. No, solo tomar las palabras de María Olivia antes que un poquito de si nosotros esperamos poder seguir y poder profundizar contigo, por lo menos lo que tú hablabas de educación inicial, vamos a tomar un poco de tus manos, de tu posibilidad y de poder hacer, no sé si una reunión con la gente que ha llevado y ha desarrollado esta lucha en contra de estos 3 proyectos. Sería importante contar con tu apoyo, en el fondo tu conocimiento, para que también ellos te entreguen los conocimientos, porque yo te contaba hace un rato atrás, antes que empezáramos, no es mi especialidad, pero sí he conocido el trabajo que han desarrollado, así que ahí pudiéramos vincularnos después y quedar para poder hacer un próximo trabajo con ellos, de una reunión o un conversatorio como tú lo estimes conveniente, porque ese tema hoy día es importante que también lo mantengamos levantado, porque como dice Sandri, hay posibilidades que se vuelvan a reponer los proyectos. Eso nomás para ya, Wilfredo, gracias. Me parece muy buena idea. Muy buena idea. Sí, no, decirte que para ir cerrando ya, siempre nos pasa lo mismo, que nos quedamos con gusto a poco y nos gustaría estar ojalá unas 3 horas con la expositora o la expositora acá
porque en el fondo están dando cuenta de lo que ha sido su investigación histórica, ¿cierto?, en toda su trayectoria laboral profesional. Y contarte que de esta manera nosotros también estamos cumpliendo los propósitos que son nutrirnos a partir de la investigación que hacen los expositores y expositores que vienen acá, porque de esa manera también nosotros nos vamos formando una opinión, ¿cierto?, una mirada distinta o más amplia acerca del sistema educativo, sobre todo de los últimos 40, 50 años, y cómo podemos aportar desde nuestros roles gremiales, de funcionarios, funcionarias públicas, y sobre todo en medio de este proceso constituyente que está en ciernes, y también cercano a un nuevo cambio de gobierno. Así que agradecerte profundamente, agradecerle a todas las personas que hoy día nos acompañaron, que se dieron el tiempo y que tomaron la decisión de no perderse este espacio tan nutritivo, con una persona que tiene una larga trayectoria investigativa, ¿cierto? Y yo al menos siempre recomiendo, como parte de la bibliografía en un curso que hago en la universidad, algunos de tus libros. Así que es un orgullo tenerte acá, María Olivia. Muchas gracias y espero que nos podamos estar viendo prontamente. Gracias, pues. Bravo.